Seguimos en esa vieja política de pague y después reclame. Pero cuando uno va y les habla, dicen, ay, sí, disculpe, yo mañana le pago. Y digamos que lo cañan a uno, ¿no? Entonces uno dice, no, qué pena me da a mí. Usted me tiene que pagar el subsidio monetario, porque el problema no es mío con usted, sino de usted con el empleador, que usted no es capaz de cobrarle a él. Bueno, ¿eso qué significará lo que salió ahí? Bueno, listo. Cuando hay ese tipo de situaciones, la consecuencia vale plata, indemnización. Indemnización es plata. Y en algunos casos hay reintegro. ¿Por qué hay en algunos casos? Porque cuando antes de la ley 50 del año 90, que se les ha repetido 1000 veces, algunas personas que llevaban más de 10 años no podían ser despedidos. Y si había mal despido, entonces se generaba la obligación del reintegro. Ahora todavía está esta obligación de reintegro, pero en casos muy especiales. Y sobre todo cuando hay despidos que pueden catalogarse inexistentes o ineficaces. Entonces, eso cuando es, dependiendo el sistema probatorio, se encuentra que fue un despido inexistente, o fue un despido ineficaz, o fue un despido ilegal, o fue una renuncia no propia, sino con acoso. La renuncia es un acto expreso, voluntario y autónomo. El empleador nunca podrá insinuarle al trabajador como renuncia. Nunca. Yo les he contado mucho un caso de una persona que, de buena gente, un trabajador había cometido una falta y tenían que despedirlo, y el señor se puso a llorar. Y no, que es que después no me van a dar trabajo y que vea, ¿verdad? Entonces el gerente le dijo, no, tranquilo, para que tú no te veas afectado, renuncia. Y yo te ayudo para que no haya absolutamente nada y todo queda como una renuncia. Y el señor, en medio de su llanto y su patalea, dijo, no, pero es que yo tan confundido que estoy, yo no sabría ni cómo hacer una renuncia. Y yo, no, pues cómo, cogen una hoja y un papel y escribe renuncio. No, pero es que no me fluye. ¿Usted por qué no me ayuda y me da? Me dijo, no, vea, yo no le ayudo. Váyase allí por el Olímpica, por ahí se hace un señor en una máquina de escribir y dígale que le haga una carta de renuncia. Y el señor, ¿por qué no me escribe cualquier cosita ahí? Entonces el señor, el gerente, cogió una tarjeta del gerente y por detrás le dijo, dígale al señor que le haga renuncio al cargo. Y cogió la tarjeta y se la echó y se vino a Olímpica, y efectivamente a los 10 minutos llegó, estábamos muy cerquita, y presentó su renuncia, trabajó, le pagaban sus prestaciones sociales. A los 15 días llegó la demanda. Despido sin justa causa, porque hubo acoso para la renuncia, y la renuncia no fue intuite persona, sino que fue provocada. Y el señor cogió la tarjetita del gerente y se la pegó a la demanda. ¿Cómo nos defendíamos nosotros? Que no paguémosle la indemnización. Ni siquiera contestemos esa demanda. ¿Y por qué? Por esa situación. La denuncia tiene que ser un acto de la expresión de la voluntad de la naturaleza de las partes. Entonces, cuando se incumplen esas causas, pues ahí está. Si nosotros vemos el artículo 60, son prohibiciones del trabajador. O sea, unas bobadas, no entiendo. Sustraerse la materia prima, sustraerse la herramienta. Dígame, ¿cómo así que yo lo voy a contratar a usted? Le digo, no se me puede llevar la herramienta, no se me puede llevar la materia prima. Es una cosa que, pero bueno, está en la ley. Obligaciones del trabajador: prestar el servicio conforme lo contratado, cumplir el horario, no llegar en estado de embriaguez. Toda esa serie de causas. Del empleador: pagar el salario, guardar las debidas
respetos con él y con su familia. Entonces vemos que esas justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo son las que están en el artículo 62, que literalmente dice que cuando se incumplen las prohibiciones o las obligaciones. Y ese artículo 62 trae dos literales, las que pueden ser utilizadas por el empleador y la B, las que pueden por el trabajador, que salen de dónde, de si incumplieron las prohibiciones o si incumplieron las obligaciones, que dentro de esas obligaciones están las de el código interno, manual de convivencia o reglamento interno. Sí. Si es un contrato verbal, ¿también aplica? Por supuesto que también aplica. El contrato verbal aplica para todas. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el contrato verbal no puede tener uno tácitamente todas las prohibiciones y todas las obligaciones, pero en el contrato verbal por lo menos históricamente se viene generando que usted tenía unas labores que cumplir. O sea, lo que pasa es que ya cuando vamos a ir a la parte probatoria va a quedar muy complicado poder decir, hermano, usted está llegando tarde. Sí, pero acuérdate que nosotros contratamos y yo no puedo llegar a las 8 y no a las 8:15. No, que no, acuérdate que no era a las 8:15 y no a las 8:30. Y cada vez se va cambiando eso. Entonces, pero digamos que se pueden generar. Ahora, lo que uno en un determinado momento puede hacer es convertir esos contratos verbales a un contrato escrito. A veces se ponen muy incómodos, pero ellos lo hacen. Y como lo que me preguntaban, yo llegué a una empresa, o alguien me hacía la pregunta, llegamos a una empresa y no había absolutamente nada. Pues nos toca que empezar a reconstruir el sistema y nos toca que empezar a hacer las carpetas, las hojas de vida y toda la serie de cosas que se pueden ir generando. Entonces, desde ese punto de vista es que salen los incumplimientos o las vulneraciones. Corresponden. Doctor, una pregunta. Sí. Esos contratos verbales, digamos que usted se los puede volver, es que allá por escrito, ¿con qué fecha se tomaría de ahí? No, con la fecha original. Con la fecha original. Usted puede llegar y decir, este contrato se firma hoy, 30 de agosto del 2022, y se deja constancia que este contrato nació el primero, entró como en el 90 a trabajar en soya, 94, y entró tal fecha del 94. Listo, eso es. ¿Listo? Pues, ojo, entonces estas son las situaciones. Cuidado que hay que tener cuando van a hacer una carta de despido. Cuando van a hacer una carta de despido, la carta tiene que ser sintética, sucinta, corta, como el dermatólogo, al grano. No se vayan a poner mistéricas ni históricos. No. Lo que usted tiene que ser muy concreto. Recuerde que todo lo que usted escribe en esa carta lo tendrá que probar y demostrar. Entonces, es mucho más fácil probar y demostrar una cosa que 10. Con una sola cosa que no muestre, que no pruebe o no demuestre, el despido será sin justa causa. Inclusive, hay algunas veces que a pesar de la justa causa, el trabajador demanda y patalea. Sí, la justa causa es se le termina el contrato de trabajo por la actividad que usted tuvo tal día consistente en tal y vulnerable. Fotográfico. Inclusive antes de hacerla, hay muchos modelos en internet, en todos lados, en las demandas, en los procesos, para no ir a cometer ese error. Y si lo hacen, hágalo completo. Yo conocí otro caso aquí en Buga,
que había un, eso, pero eso ya como que era maña del empleador. A mí me quedó esa sensación que era maña del empleador, porque despidió a un señor que trabajaba en una estación de gasolina de bombeo por hurto. No es que me estaba robando, y ya según había echado a varias personas. Y entonces el trabajador se fue muy bravo y dejó pasar algunos días y a los días lo demandó. Dijo, si usted me echó a mí por hurto, muéstrame la denuncia en la fiscalía que usted me puso a mí. Como no había denuncia en la fiscalía, el despido fue sin justa causa. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Cuando el contrato se termina sin justa causa, hay que pagar una indemnización. Una indemnización. Entonces, pongámosle cuidado. Si el contrato de trabajo a término fijo, la indemnización será el tiempo que falte sin que en ningún caso sea inferior a 15 días. Entonces, si el contrato le falta un año, le tendrá que pagar un año de salario. Si le faltan 3 meses, 3 meses. Si le faltan 2 días, le tendrá que pagar 15. Entonces es más fácil que le dé 2 días de compensatorio, 2 días de permiso, 2 días de licencia y que se vaya de una vez para que no lo vaya a tener que pagarle 15 días. Ojo, cuando los contratos de trabajo son a término indefinido, digamos que la indemnización se divide en 2 grupos. Un grupo para los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y un grupo 2 para los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos. Y para los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos, se les paga una indemnización por despido injustificado de 30 días de salario por el primer año de servicio, cuando no pueden mayor que un año. O sea, por el primer año se le paga 30 días. Y por cada año subsiguiente al primero, se le pagan 20 días de salario adicionales a los 30 por cada uno de los años siguientes o fracción. Entonces, si una persona trabaja 3 años y es despedido sin justa causa y está en el régimen 1 menor de 10 salarios mínimos, entonces por 3 años le pagarán 70 días. ¿Cómo se liquidan esos 70 días? 30 días por el primer año, 20 por el segundo y 20 por el tercero. Ahora, si trabaja 3 años y 6 meses, pues se le pagarán 80 días. ¿De dónde salen esos 80 días? 30 días por el primer año, 20 días por el segundo, 20 días por el tercero y 10 días por la fracción de mes, que son 6 meses por el año. ¿Están entendiendo esa metodología? O sea, siempre se pagará 30 días por el primer año. Ah, que trabajó menos de un año, 30 días. Pero de ahí adicional se le pagarán 20. Esto es uno de los puntos que más discusión va a tener en la próxima reforma tributaria. Porque antes del año 90, la indemnización se pagaba por el primer año 45 días. Y por cada año subsiguiente al primero, 30 días. Entonces empezaba eso, era muy alta. Y ahora piensan volver esa tabla a eso. Aunque ya, como les dije, eso va a ser para el próximo año. Si la persona gana más de 10 salarios mínimos, entonces no se le pagan 30 por el primer año, sino 20. Y por cada año de fracción no se le pagan 20, sino 15. Lo demás sigue en los mismos términos. ¿Alguna pregunta con relación a este tema de despido, causas o cualquiera de las situaciones? Sí, cuando
Si el trabajador gana la demanda, la liquidación de esta indemnización es hasta la fecha en que lo despidieron Sí. y no hay de pronto que gane algo por perjuicios durante el tiempo que estuvo sin trabajo. No, porque no porque, como les decía yo, todavía a hoy los jueces les da miedo condenar por perjuicios. A hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, pero le pagan solo la indemnización por el tiempo que trabajó. Si hay perjuicios, le pagarán una suma de perjuicios arbitraria o aleatoria. Démosle tanto día, tanto dinero por los perjuicios que causó. Pero todavía no se está dando. Ahora, sí, podremos llegar a un caso donde dice, venga, es que fue el despido ineficaz. Usted no lo podía despedir. Fue una cosa, entonces ahí lo que ordenan es el reintegro y el reintegro sí genera el pago de todos los días que no se les pagaron y ahí no habrá indemnización. O sea, el tiempo que estuvo por fuera. El tiempo que estuvo por fuera, sí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cuánto tiempo tiene el juez para sacar sentencia sobre la demanda? Mire, desafortunadamente los términos son para los abogados, los jueces no tienen ningún término. Y dependiendo en los juzgados. Si usted ve un juzgado en Cali, uno puede decir en Cali, uno puede tener sentencias al año. En Buga se pueden demorar 3 años. En Tuluá se pueden demorar 2 años. Pero no hay una regla. El código dice que son 42 días para contestar. Mejor dicho, que en un año tiene que estar todo. Pero eso no. ¿Y la demanda se puede colocar en otra jurisdicción? No. La demanda se coloca donde se prestó el servicio o en el domicilio del empleado. Entonces no es. ¿El empleado? Del empleado. Sí. Entonces no es. Ahora, de común acuerdo, uno lo podría hacer en otro municipio, pero los jueces, y como es de razón, se tiran la pelota como cualquier jugador de fútbol. No que son el mío, que esto es de la edad, que esto es del juzgado y lo ponen a patalear. Eso es. La empresa de Buga, trabajadores de Buga, la demanda En Buga. No en Cali. Si la presentan en Cali. Se la mandan por competencia Buga. Sí, sí. Y si la presentan en Cali y usted no se opone, mal asesorado, porque yo lo primero que digo es falta de competencia. Bueno, mire, lo que estamos, o lo que explicábamos la clase anterior es que cuando hay una licencia de maternidad y estamos frente a un contrato a término fijo, o en este caso la pregunta que le están haciendo a un contrato de prestación de servicio que no es un contrato laboral, lo que ha dicho la jurisprudencia es, venga, no le termine el contrato, pero tampoco se lo prorrogue. Déjela ir hasta el día que se le termine su licencia de maternidad o su licencia de lactancia en los términos entendibles que va a estar, digamos, cubierta por el auxilio de incapacidad o el auxilio de licencia o el auxilio de lactancia. Ahora, en el contrato de prestación de servicio va a operar exactamente lo mismo. El contrato no es que se lo tenga yo que prorrogar, sino que el contrato de prestación de servicio, entre comillas, se ha suspendido durante ese término que está la incapacidad, porque esta persona ha estado cubierta por la seguridad social integral, y lo que pasa es que cuando ya integra, termina el término. Ahora, en el contrato de prestación de servicio, es un contrato por determinadas causas, y para poderle modificar esas causas hay que hacerle un otro sí, razón por la cual pues sería muy complicado para una persona. Yo te contraté para que me pintaras un cuadro y tú quedaste embarazada, ya no me puedes pintar el cuadro porque te hace daño el aerosol, el tiner y toda esa cosa. ¿Qué te vas a poner a hacer? Entonces, no te puedo poner porque
en contrato de prestación de servicios no hay reubicación laboral, porque estamos dentro de ese régimen, es lo que alcanzamos a entender, y el contrato lo que te da la posibilidad es de postergarte la terminación, más no te da prórroga. Sí. ¿El contrato de verbal pasado a escrito siempre va a ser indefinido? El contrato, no, sí, porque, pues, a menos que tú, dentro del artículo 50 que ya vimos, hagas una modificación o una revisión del contrato. Si tú tienes un contrato verbal, es un contrato indefinido, sin periodo de prueba y tal. Si nosotros lo pasamos a escrito, pues ese contrato tendrá que ir necesariamente a término indefinido. Pero en ese contrato a término escrito, tú puedes decir que de común acuerdo, ustedes van a definir que ese contrato sea a término fijo y que será por términos de 1 año, 2 años, 3 años y lo van manejando. Pues no creo que alguien te firme eso, pero hay situaciones donde dicen, vea, hermano, nosotros necesitamos que hagamos este contrato y lo firman o lo firman. Yo tenía una pregunta, era sobre si hay algún trato o algún cuidado que debamos tener cuando uno va a contratar a una persona que ya es pensionada. Trato, no, ninguna. Lo único es que, mire, reitero esto. Si usted va a contratar a una persona que es pensionada, lo único que usted no le debe pagar a esa persona es pensión. Es pensión. Pero les colocaba yo el ejemplo de EAFIT. La Universidad EAFIT Medellín contrató un profesor pensionado del magisterio antioqueño y trabajó 25 años con EAFIT. Y a los 25 años le dijo, venga, necesito que me paguen la pensión. Pero no, pero ¿cuál pensión? No, lo que pasa es que yo tengo pensión pública, pero ustedes me pueden pagar la privada. Y demandó y la corte dijo, le tienen que pagar. Entonces, esas son las situaciones. Ahora, nosotros en el municipio de Buga, o los policías, nosotros vemos que aquí hay personas de 30 y de 40 años pensionados. Pues esa persona se puede empezar a trabajar en otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Colpensiones no le va a pagar otra pensión, pero sí le podrá en cualquier momento reliquidar y mejorar el ingreso con las semanas. La norma te permite que no lo aportes, pero puedes tener el riesgo. Y la otra situación es que sí lo tienes que tener cubierto en el régimen de salud y en el régimen de ARL. Yo viví un caso, conocí un caso en la Liga Vallecaucana en Cali. Normalmente contrataban policías porque ya decían, no nos ganan, o pensionados porque nos ganamos la seguridad social. Y resulta que efectivamente no pagaban seguridad social porque lo tenían. Y un día sábado se quedaron tomando dentro de la liga. El señor se atravesó la autopista, lo cogió un carro y le amputaron un pie. Le tocó pagarle esa indemnización porque el señor fue y lo llevaron como un accidente de trabajo porque el señor no había salido de la liga, estaba dentro de la liga y se había quedado allí. Entonces dijeron, estaba en sus labores de trabajo, fue mediante un proceso y no lo tenían reportado. El señor tenía su calidad de pensionado, pero como con la calidad de pensionado no era porque le cubrieran riesgos laborales, razón por la cual hubo que indemnizarle esa parte. Aquí volvemos a repetir lo que ya dijimos. Terminación del contrato sin justa causa genera una indemnización cuando esa justa causa es atribuible al empleador o cuando la justa causa, cuando es injusta causa. La terminación del contrato en periodo de prueba no genera ningún tipo de indemnización, ni siquiera no, sencillamente en periodo de prueba.
que el periodo de prueba, recuerden, no puede ser superior a 2 meses, se le despide. El despido indirecto y la carta motivada debe ser pues muy precisa. No se las doy a ustedes porque ustedes no son empleados, sino empleadores. La sanción de mora, miren, esta sanción de mora es muy agresiva, demasiado agresiva. Y la sanción por mora está en el artículo 65 y determina que a la terminación del contrato de trabajo se deben de pagar las prestaciones sociales. Y el no pago oportuno de las prestaciones sociales genera una indemnización de 1 día de salario por cada día de retardo. Es demasiado agresivo. Aquí hay una variable que se genera de acuerdo a la reclamación que haga el trabajador. Y a partir de los 2 años se empieza a pagar intereses de mora. Y si la reclamación no la hizo dentro de los 2 años, se le pagará intereses de mora. Pero sigue siendo una sanción alta porque recordemos que la sanción, los intereses de mora es el 1.5 de los intereses corrientes. Si hoy estamos a una tasa del 1.8, una sanción de mora puede estar al 2.6, 2.7 o la misma tasa que maneja la DIAN para intereses de mora. Entonces, también se genera la sanción de mora del artículo 90 de la ley 50 del año 90, que dice: las cesantías se tendrán que consignar en el fondo a más tardar el 14 de febrero de cada año. El no pago o la no consignación de las cesantías en el respectivo fondo genera una sanción de mora equivalente a 1 día de salario por cada día de genera una sanción de mora equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo. Entonces, esa sanción de mora se genera cuando se retira el trabajador. Cuando no se la pagan al fondo, el fondo le cobra unos intereses de mora. Pero si yo presento mi renuncia hoy y yo vengo hoy y digo, venga, yo trabajé 5 años con usted, y voy y miro y nunca me consignó la cesantía al fondo, entonces prácticamente en teoría tengo 5 años de sueldo ahí. Entonces son 60 meses que mal contados son 60 millones de pesos si vemos que el salario mínimo está en 1 millón de pesos. Lo único bueno ahí es que no se pueden acumular esas sanciones, ¿no? Es 1 día de retardo, indistintamente que sea 1, 2, 3 años, pero va de manera continua. Entonces, y se liquida bajo tanto salario que esté, con el salario que esté en el momento de esta sanción. Aquí está, por no consignar las prestaciones sociales. Ahora, si le pagan en efectivo y no le consignan el trabajo, volver a cobrar eso. Sí, artículo 57 del código dice: la cesantía se pagará a la terminación del contrato o se podrán hacer pagos parciales única y exclusivamente cuando el trabajador lo requiera para estudios, vivienda o alguna calamidad decretada. Dice ahí, y previa autorización del Ministerio del Trabajo. Quiere decir lo contrario, que si usted paga la cesantía sin esos requisitos, ese pago es improcedente y por lo tanto mal pagado, y el que paga mal paga 2 veces. Si no estoy mal, el artículo 257 del Código Sustantivo del Trabajo determina que los pagos de cesantías que sean contrarios a la norma se tendrán por no válidos. Se los tienen que volver a realizar. O sea que ese fondo le mandaría algún aviso a la empresa en caso tal. Sí. ¿O es solamente cuando el empleado llega a demanda? No, ya es una pelotera ya entre el fondo y el empleador que tienen que hacer. Pero cuando las solicita por vivienda o por estudio,
cambio, ahí tiene que ser autorizado igual por el Ministerio de Trabajo. Normalmente sí, lo que pasa es que ya no es con tanto requisito, que es como más como un aviso. Lo que pasa es que anteriormente, hasta que no llegara la resolución, pues usted no lo podía hacer. Usted hoy lo que hace y le reporta al Ministerio de Trabajo. No sé si ustedes oyeron parte de lo que estábamos hablando ayer, y estuve en una inspección de campo y me volvieron una nada de los ustedes no sé si oyeron hoy la ministra de Trabajo, que dijo que se va a recorrer Colombia porque el servicio que prestan el Ministerio de Trabajo es de muy baja calidad y que lo va a llamar o a reinducción o a alineación, porque tienen que cumplir su cometido. Pues lo creo porque pues yo les dije que la ministra del Trabajo, que es la mano derecha e izquierda de Petro, hoy está como ministra delegataria en la presidencia de la República porque el señor presidente anda en Perú. Eso fue la presidente de FECODE. Entonces es una sindicalista consagrada que va a mirar lo que más han sentido los sindicalistas. Entonces, por eso empieza ella, por eso lo primero que dijo es, hay que quitar eso del recargo nocturno, de todas formas estamos en un país muy político, que no sabemos si todo eso que se dice se pueda cumplir. Pero entonces, si hay una empresa pagó esas cesantías, o dio pues la carta de autorización para retirar esas cesantías, pero no por vivienda, pero no informó al Ministerio de Trabajo, está ahí. No es tanto porque no es, hoy estamos nosotros manejando mucha cosa de la antitramitología y ante todo estamos en un sitio de la buena fe, pero si tú tienes la escritura, si tú tienes la certeza, hiciste todo el trámite, pues no vas a tener esa problemática. ¿Sí? Distinto es que tú lo hayas pagado sin ningún tipo de soporte. Ahora, que te echaron mentiras, por supuesto que te echan mentiras. Casi toda la mayoría de las personas te van a echar mentiras en ese tipo de prestaciones, pero ya no es tu incumbencia de si te engañaron o no te engañaron. Ya lo que sucede es que tú creíste en lo que te aportaron. A ti te están llevando una compraventa de un apartamento, y si esa compraventa de ese apartamento no es verdad, tú no eres quien para decir que no es verdad o no es verdad. Ahora, si tú tienes, o como nos tocaba hacer a nosotros, pero ya era por una política disculpen que me está llamando mi mamá. Madrecita, estoy en clases urgente. ¿Qué pasó? Bueno, no. Entonces, como nos tocaba a nosotros, la empresa por política había que ir a hacer seguimiento a ver si esa plata se había invertido en lo que es. Y tuvimos un caso aquí con Alvidrio, donde, mire, pues si lo querían sacar, el señor tenía su casa, y entonces quería comprar una segunda vivienda, la fue a comprar en Aures, pidió el anticipo de cesantía, la empresa le prestó con la cesantía, compró la casa, y cuando le entregaron la casa, fueron a ver quién estaba viendo la casa estaba arrendada y le cancelaron el contrato por esta causa, porque había pedido la cesantía para comprar una vivienda que no la teníamos. La demanda la perdió con Alvidrios, lo tuvieron que reintegrar, pero nosotros teníamos que ir a hacer auditoría a ver si se había invertido bien, porque esa es una de las labores que le toca al empleado, hacer ese tipo de seguimiento. Los empleadores se pagan las cesantías ahí, pero cuando salen el fondo y los trabajadores la sacan. No, ya no, porque acuérdate que ya cuando usted ya va al fondo, el fondo le dice,
para poderle hacer un anticipo de cesantía, tráigame el volante de la universidad, tráigame el contrato, bueno, y hacen una serie de cosas casi idéntico como cuando lo tenemos nosotros, pero el fondo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, ay, no me vaya a pasar la cesantía al fondo, mire que no hay que, listo, si yo no te la paso, pero mostrame el tema. No que no tengo, pero es que yo la necesito para comprarme una moto. Entonces, hagamos una cosa, cancelemos el contrato y volvemos a firmar otro mañana. Sí, cancelemos el contrato, pero acordémonos, cancelar un contrato es con todo. Lo cancelamos, lo sacamos de la seguridad social, lo retiramos de Confandi, de Secofun, de toda esa serie de cosas, y al otro día le hacemos un contrato de otra, exactamente, pero entonces tenemos ese precepto allí. Pero, Listo. doctor, o sea, si yo lo hice así, o sea, la persona terminaba el contrato, ¿cierto? Y se le entregó todo, incluyendo las cesantías, Sí. pero todo quedó confirmado, está bien. Está bien. O sea, no tengo problemas. No tienes problema, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar ahora las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son unos dineros adicionales que el empleador está obligado a reconocerle al trabajador cuando está vinculado mediante un contrato de trabajo, sea contrato fijo, sea contrato indefinido, sea contrato verbal, sea contrato escrito. Son esas prestaciones. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y las utilidades. Normalmente, estas prestaciones sociales vienen condicionadas porque pues hacía muchos años se decía que el empleador tenía que transferirle parte de las utilidades a los trabajadores. Entonces dijeron, no, ¿cómo así que si yo soy el dueño del capital, yo soy el dueño de todo? Entonces, en ese más y menos, dijeron, no, entonces paguen unas prestaciones sociales. Entonces dijo, vea, lo primero que tenemos que decir es, vamos a pagar unas cesantías. ¿Ustedes saben qué significa la palabra cesantía? De cesante. Es un dinero que se le guarda para cuando usted quede cesante. Entonces, esa es la cesantía. La visión de la cesantía es que cuando usted salga y quede cesante, por eso la cesantía se paga a la finalización del contrato de trabajo. Y aquí tengo algo que se me olvidó ahora. Las prestaciones sociales se pagan a la terminación del contrato. No existe, es falso, no es verdad que se pagan a los 15 días. Yo tengo 15 días, no, mentira. Usted lo tiene que pagar a la terminación del contrato. ¿Y cuándo termina el contrato? Hoy a las 6 de la tarde. ¿Cuándo lo tiene que pagar? Hoy. Ah, que si yo no le he pagado porque no me ha entregado el inventario. Ah, es que yo no le he entregado porque no me ha traído el paisalvo. Ah, es que yo no le he pagado porque no hay un médico retiro. Carreta. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Si no ha ido al médico de retiro, pues allá tendrá unas condiciones. No me le atribuye ninguna responsabilidad que genere su estado de salud. Ah, que usted no me ha traído la herramienta, pues le formula una denuncia por abuso de confianza o cualquier otra situación. Pero, que es que usted no ha venido. Pues si usted no ha venido, hoy le hago un pago por consignación. Pero la cesantía y las prestaciones sociales se pagan a la terminación del contrato. El no pago de las prestaciones sociales a la terminación del contrato se genera una sanción de un día de salario por cada día. Yo lo digo, perdón Jesús, yo lo digo y a mí me parece que la gente como que no lo alcanza a cuantificar. No lo alcanza a cuantificar. Pero cuando usted le dicen que tiene que pagar una sanción de 180 días de salario, usted dice, ¿qué? ¿6 millones de pesos? 6 millones de pesos. Y yo conocí un caso aquí en Bugalagrande, donde tuvieron que pagar 3 años de sanción de mora a un directivo con un salario bastante atractivo. No, es que una empresa pues liquida, no determina no tiene contrato, independiente pues
con justa causa, pero no le dan la liquidación al niño, que le dicen espera hasta dentro de 8 días. Entonces ahí donde opera que por cada día se tiene que pagar. Es un vicio, pero pero muchos no conocen eso. no, es un vicio, un ganas de molestar. Seguro quedan bravos, entonces no, yo te pago a coche ya, yo no sé cuándo te pague y se alborotan. Y no saben que una persona de esas, ¿cómo te defendes de eso? Ah, pues dice, uno puede decir, no, no tenía plata, no sé qué, pero tenés que entrar a demostrar que no tenía y que es realmente para exonerar de esa sanción. Pero nunca existió norma que había un plazo para el empleador. No hay norma. No, lo que sucede es que en el sector público, el Estatuto Único del Trabajador Oficial dice que en el Estado público tienen 90 días para pagar, perdón, 45 días para pagarle las prestaciones a la terminación del contrato. Entonces, allá sí hay esa norma. Entonces, pero acá en la de nosotros no la hay. Entonces, o de pronto puede haber sido hace muchísimos años, yo no la he visto, y es posible porque yo me encuentro personas que todavía me dicen, es que para que usted se gane el subsidio de transporte tiene que vivir más de 10 cuadras de... Y esa era la norma que les dije que se derogó en el año 1967. Y todavía hay gente que dice, no, es que lea y verá que eso existe. Sí existió. Entonces la cesantía se paga a la finalidad del contrato o se pueden hacer anticipos. El pago de la cesantía sin justa causa genera doble pago. ¿Quién está obligado a pagar a todos los empleadores? ¿Cómo se paga? Debe consignarse a más tardar el 15 de febrero de cada año la cesantía anterior o a la terminación. La ley 50 ya hay que pagar. No, lo que pasa es que antes de la ley 50 había un sistema, perdón que me sienten en esta mesa, había un sistema de cesantía retroactiva. Antes de la ley 50 del año 90, la cesantía era retroactiva. ¿Qué significaba retroactiva? Que usted entraba y nunca le pagaban cesantía ni iban a los fondos, entonces cada vez se iba generando ese derecho. Y el día que usted se retiraba, le pagaban con el último salario la cesantía de todos los años. Entonces, si usted trabajó 20 años, usted hace 20 años entró a trabajar, hace 20 años el salario mínimo podría haber estado en 400,000 pesos, por decir algo, o mucho menos, o 67,000 pesos. Entonces, usted hace 20 años se ganaba 67,000 mensuales y hoy se gana 1 millón. Entonces, si usted se retiraría hoy le pagaban 20 millones de pesos de cesantía. Y usted podía hacer anticipos de cesantía. Entonces, le hacían un anticipo para que comprara la vivienda, para que pagara estudio. Entonces, cuando le liquidaban esos 20 millones, le descontaban esos 14 millones que le dieron por hace 4, pero puro y simple, no se actualizaban ni se ingresaban. Entonces era un sistema bastante fuerte para el empleador, pero también bastante peligroso para el trabajador. ¿Por qué? Porque había muchos empleadores que se quebraban o se insolventaban o cualquiera de esas cosas que hacían, y eso generaba que el trabajador perdiera todos sus años trabajando. Entonces, cuando vino la ley 50, dijo, no, vea, esto está muy duro para los empleadores y está muy peligroso para los trabajadores. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cada año hagamos la liquidación y llevémoselos allí donde don Julio Mario Santo Domingo o donde ese otro señor, Angulo o Sarmiento, cualquiera de esos, y él se la va a tener allá guardaditas. Él se la va a tener allá guardaditas. Todas las utilidades que ganen las entidades son para el señor que le está guardando. Y todas las pérdidas son de usted. Y listo, y así hay, pero las tienen ahí seguras. Las otras estaban en la empresa y podían correr riesgo. Entonces dijeron, sí. Entonces, ahí es donde se cambia. Entonces, ahí llegamos a ese sistema de
pago de cesantías a los fondos. ¿Quién tiene derecho? Todos los trabajadores. No hay ningún trabajador que no tenga derecho a pago de prestaciones sociales. ¿Por qué también hago ese énfasis? Porque hasta el año 92 había muchas disposiciones que decían los trabajadores del servicio doméstico no tienen derecho a prestaciones sociales. Los supernumerarios no tienen derecho a prestaciones sociales. Los trabajadores de la entidad sin ánimo de lucro tendrán derecho al pago del 50% de las prestaciones sociales. Entonces, la Corte Constitucional empezaba diciendo, no, venga, todo el mundo tiene derecho, y no hay ninguna discriminación entre un trabajador de una empresa y un trabajador del servicio doméstico. Pero cesantías se le pagan a todos los trabajadores, no, solamente a los todos los trabajadores, inclusive, y gracias por hacer esa pregunta, cuando tú tienes un salario integral, acordémonos que decimos, el salario integral es mínimo, y el salario mínimo más un 30% como mínimo del factor prestacional. Y ese 30% como mínimo, ¿qué es? La cesantía, los intereses de la cesantía y la prima. La vacación no entra en ese 30%. Entonces, allá se está pagando salario integral. Pero todos los trabajadores, así sea el más alto de la compañía, se ganan esas cesantías. El salario será el último salario devengado o cuando el salario haya cambiado, es el promedio. La fórmula de cesantía es el salario que usted devenga por el número de días que trabajó en el año dividido en 360. Yo no le dedico mucho tiempo, como le dije, a estos cálculos. Sin embargo, al final muestro las fórmulas. ¿Por qué? Porque hoy está todo en los simuladores. Entonces se ingresa al SENA o ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, liquidación de prestaciones sociales, y usted inmediatamente ahí le dicen cuánto se ganaba, cuánto trabajó, y le salen todas las prestaciones. Por supuesto, usted tiene que entender y liquidar. Los intereses a la cesantía es un interés que usted debe pagar al trabajador hasta el 30 de enero. Y es el 12% del saldo de las cesantías que estaban a 30 de diciembre. O el saldo de las cesantías al momento del retiro. Si no se pagan esos intereses de cesantía el 30 de enero del año siguiente, se tendrá que pagar una sanción equivalente al doble de lo que esa sanción es así. Si usted no le pagó los intereses de cesantía el 31 de enero, el 1 de febrero le tiene que pagar una sanción equivalente a un valor igual, es decir, el doble. Sí. Una inquietud. Por ejemplo, yo contrato a un profe por un periodo de 3 meses por prestación de servicios. Te lo renuevo los próximos y así por un año. Tengo que pagar esa prestación de servicios. Sí. Si estamos en un contrato de prestación de servicios, no es un contrato laboral, y como no es un contrato de laboral, no tiene prestaciones sociales. Los únicos contratos que tienen prestaciones sociales son los contratos laborales. ¿Listo? Prima de servicio. La prima de servicio es una prima que se paga en 2 cuotas. Una cuota hasta el 30 de junio y la segunda cuota hasta el 20 de diciembre. Y es equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año trabajado. Es decir, 15 días en junio, 15 días en diciembre. ¿Quién tiene derecho a prima? Todos los trabajadores mediante un contrato de trabajo, independientemente del tipo de contrato que haga. Vuelvo y repito, porque es que a veces a uno le hacen unas preguntas y uno no entiende. Es que yo tengo un trabajador de contrato verbal, ¿será que yo le tengo que pagar prima?
Yo le digo, ¿y cuál es la diferencia con el que tiene contrato escrito? No, pues yo pregunto, pues yo preguntar. ¿Listo? Ve, ¿será que yo a la señora que tengo en mi casa le tengo que pagar prima? ¿Y vos cómo te sintieras si trabajaras en el servicio doméstico? ¿Te gustaría que te pagaran la prima? Entonces, la prima de servicio corresponde a una participación y se debe pagar en las fechas estipuladas. El salario base para el cálculo de la prima de servicio es el promedio de lo devengado. Y les decía yo, cuando hay suspensión del contrato de trabajo, allá en esa suspensión, recuerden que les decía yo en el artículo 52 y 53, que decía, cuando se suspende el contrato de trabajo, no se presta el servicio, no se paga el sueldo y solamente se paga la seguridad social en salud o muerte. Lo demás no se paga. Y podrá no pagarse la cesantía, las vacaciones y los intereses, y no mencionaban la prima. ¿Por qué? Porque en este régimen dice que la prima se paga por días laborados. Es como el dominical. El dominical se paga cuando se ha trabajado la semana completa o las ausencias son justificadas. Cuando se falta al trabajo sin justa causa, además de que se pierde el dominical, se le afectan los días de prima. Entonces, ¿Tiene sanción? Sanción, si no se pagan las fechas obligatorias, no se paga, no hay sanción. Esta es una de las funciones que tiene que hacer el Ministerio del Trabajo. Pero, si la prima no se paga al finalizar el contrato de trabajo, allí sí tienes que pagar una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo. ¿Listo? Las vacaciones. Ya les dije, las vacaciones es un descanso compensatorio que se le da al trabajador. Un descanso compensatorio de 15 días. Y volvemos a la teoría que les hablábamos hace unos días. Son 15 días. Como la ley no dice nada más, se entiende que son días hábiles. Y se entenderá que son días hábiles los que realmente labora la compañía. Entonces, si yo trabajo de lunes a viernes, porque yo el sábado no trabajo porque de lunes a viernes aumenté mi jornada laboral, pues no significa que yo no trabajo el sábado, sino que yo recuperé el día. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta eso para liquidar esos días. Ahora, hay algunas dudas donde uno dice, venga, el 31 lo cuento o no lo cuento. Pues le da lo mismo si lo cuenta o no lo cuenta, porque si usted lo cuenta, lo paga. Si no lo cuenta, no lo paga. Entonces tendrá una persona 1 día más de descanso, pero ese día no va a ser parte de la indemnización. Se le paga 15 días. Pero si es dentro de esos 15 días está el 31, recordemos que el día 31 nunca está en la nómina. Entonces, si el día 31 no está en la nómina, pues tampoco tendrá que estar para efectos de contarlo para las vacaciones, pero tampoco lo podrá pagar. Pues el día, pues en algunas empresas me dicen, cuento el 31 y lo pago el 31. Sí, que dicen que se acumulan 3 que no le pagan. Sí, es verdad. Todas las obligaciones laborales, todas, prescriben en 3 años. Si usted no las cobra a los 3 años, prescribe. Pero yo vuelvo y les digo lo que ya les he mencionado. Las vacaciones son de forzoso aceptación y de forzoso obligatorio que todos los años. Mucho cuidado con esos empleados o con esos trabajadores que no les gusta salir a vacaciones. No, saque las vacaciones y dé usted el ejemplo. Y
Nada de que es que ese trabajo que hago yo, nadie lo puede reemplazar. Espere que usted se muera a ver si es verdad. Espere que usted le dé un accidente y a ver si es verdad. No, eso es un riesgo, es una bomba atómica. Esas personas que no les gusta ir a vacaciones. Y yo no creo que sea por rendimiento laboral. Tiene que tener su cuerpito allí. Entonces, ustedes no den esa papaya, salgan a vacaciones y tampoco permitan que la gente no salga a vacaciones. En el sector público es un problema para que la gente salga a vacaciones. Alguien me dijo que era que como no hacían nada para que iban a ir a vacaciones. Pero yo, eso apenas lo vi yo. Creo que algunas personas, algunos empleados dicen, salgo a vacaciones, pero no tomo todas las vacaciones, tomo 8 días, sacan vacaciones 8 días. O puede compensar. No, en mi criterio tienen que irse a vacaciones todo el tiempo, preferiblemente. Si no quieres, pues no, pero tened claro, si no te vas a tomar las vacaciones, yo nunca te voy a pagar ese dinero. Pero ahí mismo cambian de pensamiento. ¿Listo? Bueno, discúlpeme 2 segundos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme. Bueno, yo tengo los profesores, ellos tienen un contrato con nosotros de 10 meses. Resulta que ellos pues están acostumbrados a que siempre salen a vacaciones cuando los niños salen a vacaciones. Por ejemplo, en Semana Santa, a mitad de año, cuando salen a vacaciones, porque nosotros tenemos calendario B. ¿Esas vacaciones son obligatorias darlas con un contrato de 10 meses? Acuérdense, sí, la respuesta es sí. Y ya le complemento. Acuérdense que estábamos hablando y dijimos la clase anterior que los docentes tienen unos contratos especiales. Los profesores como tal son contratos especiales. Ahora, estamos hablando de docentes de formación, de educación formal. Pero si son docentes digamos, de contratos de prestación de servicios, son docentes de otro tipo de formación, de educación informal, pues lo que tenés que llevarla es como un docente de un contrato de trabajo de manera privada y como tal le tienes que dar las vacaciones del contrato laboral, es decir, los 15 días al año, y lo que tenés que hacer es compensársela dentro de la labor que los niños están en vacaciones. Pero también estamos viendo, por ejemplo, hoy que los estudiantes están en vacaciones, pero los profesores están trabajando, haciendo jornada pedagógica, haciendo capacitación. En las semanas de receso los profesores no se van para su casa, sino que tienen que ir a hacer construcción. Entonces, desde ese punto de vista es lo que tienes que hacerlo. Si está en un contrato de docente de educación formal, pues te tienes que ir por la educación formal y debes hacerlo de esa forma. Si es una educación informal, lo tienes que manejar igualmente por ese mismo precepto como un contrato de naturaleza laboral, y en ese contrato de naturaleza laboral te acoges a los 15 días del código y que deben de ser concomitantes con las vacaciones de los alumnos. Gracias. Bueno, ¿otra duda, otras preguntas? Bueno, ¿esto qué es lo que dice? ¿Cómo fue que hicimos el otro día? A ver, es la dotación.
Les decía yo, ojo, la dotación es el vestido de labor que se le tiene que dar al trabajador que gane menos de 2 salarios mínimos. Y es un vestido de labor que se le debe dar cada 4 meses, o sea, 3 dotaciones en el año. Y ese trabajador lo tendrá que utilizar. Hay unos trabajadores que ganan mucho más de 2 salarios, pero que su labor o su cargo les obliga que le den la dotación. Entonces, por ejemplo, yo soy químico, pues tengo que tener un traje de labor. Yo soy médico, pues tengo que tener un traje de labor. Yo soy cualquier operario de cualquier naturaleza. Y empiezan a ver, esa dotación también es prohibido compensarla en dinero. La única forma que se puede compensar en dinero es cuando mediante una sentencia judicial el juez diga se compensa en dinero la dotación y es igual a tal valor. Pero aquí no tenemos mucho que agregar. La dotación es una obligación del empleador de suministrarle al trabajador una prenda o vestida de trabajo durante 3 veces al año, consistente en una camisa, un pantalón y unos zapatos o un vestido de trabajo, dependiendo la naturaleza del trabajo. ¿Y si se da menos? Y si se da menos, a ver, lo que pasa es que muchas veces uno, ¿qué es lo que hace? Dice, venga, yo le tengo que dar a usted un par de zapatos. Yo tengo que darle un par de zapatos a usted. Le voy a dar un solo par al año, pero de una calidad contable. Entonces entra uno a hacer. Pero lo que dice la norma es de esa naturaleza. Ahora, nunca uno ve en las grandes empresas que nunca se van a gastar esas botas que le dan. Entonces uno lo que ve es que cuanto reciclador anda por ahí, anda con las botas y con la camisa y con el pantalón. Sí, No, en la galería. sí, en la silla. Ahí en el planchón usted va, unas botas. Eso se ve mucho, Señor. profe. Eso se ve mucho, profe. Sí, en el planchón unas botas que valen 150.000 pesos, ahí se las venden en 75. Lo que pasa es que mañana que vaya a darle yo la reforma tributaria, les tengo que decir que eso no se puede hacer. Porque si nosotros queremos que no nos cobren impuesto, ¿cómo seguimos manejando ese tipo de intermediación? Yo no lo podía entender. Hace una semana, en el noticiero de Red, fueron a todas las ollas de Bogotá, donde venden los repuestos de los carros robados. Y eso es una cosa inmensa. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a buscar que no se roben un carro si nosotros vamos a comprar los repuestos? ¿Cómo pretendemos nosotros acá, solo para este pedacito que tenemos aquí, que no hayan vendedores ambulantes si nosotros somos los primeros que cuadramos el carro en toda la mitad? ¡Ey, dame un aguacate! No, tranquilo, pásamela. Y las personas que están en sus negocios formales, complicados. ¿Cuántos de nosotros no vamos a la galería porque compramos todo en la carreta? Que es que con la mentalidad que haya más barato, ahí te están vendiendo las cosas de más mala calidad, y asoleadas, polviadas, todo. Pero no, es que a mí no me gusta entrar a la galería. Con el tema de la dotación. Sí. Uno le da dotación, los zapatos, el pantalón, los zapatos. Y si ellos lo venden, se quedan con el viejo. No. Acuerden lo que hacíamos. Pues no digo lo que hacíamos. Entregamos la dotación el viernes, el lunes todo el mundo tiene que entrar a la planta con la dotación y uno se paraba. Hermano, la dotación. Pan. Y aquí se le ponía segundo del 08, tres del 08, tres del... Listo. Ya las puso. Y la norma dice, el trabajador que no la use
no la podrá reclamar la siguiente. Pues en las empresas, porque se hace, lo que pasa es que se inventan tanta cosa, pero se entrega la dotación el viernes y se le dice, le entrego la dotación, como uno tiene que hacerle firmar. Y el lunes, por favor, tienes que ir con la dotación. Esto no tiene el lunes, primero, segundo, tercero. Listo. Y el vigilante está en la portería. La dotación, hermano. Pues, Ana Milena, vino con la dotación vieja. Pues, vaya a las 10 personal. ¿Qué pasó, Ana? No, que es que me quedó grande, entonces me quedó corto. Listo, ¿cuándo puedo venir con él? El viernes, listo. Pero entonces el viernes no va a la portería y no pedís acá. Ya. Claro, si en la parte administrativa general, pues la dotación en dinero, va y compra sus zapatos, su blusa o lo que sea, y debe traer la factura legalmente simple para soportar esa dotación. Ya ahí es, sí, ya ahí se maneja otro tipo. O uno dice, mire, jálense del pelo, ustedes pongan nada de acuerdo y cuando tengan eso resuelto, díganme a dónde giro. Ya. Porque poner más de 3 señoras de acuerdo para hacer un vestido es complicado. Sí. Bueno. Aquí lo que quiero, aquí lo que quiero es que les quede en la mente, que hay que dar es, ya uno dirá que yo no puedo, que no tengo plata, que tal, y que sabe que la sanción es que un juez le puede decir, pague, o que el trabajador le diga, renuncio porque usted no está dando dotación, y es un renuncio por los pagos. ¿Listo? A veces uno entiende, Entonces, lo que uno deja es como todas las situaciones que se pueden prever y por dónde se puede salir. No vaya al planchón a comprar esas benditas botas. Además, porque las botas las han usado más de uno y ahí las tienen. Bueno. No, pero es que es una cosa loca. Unas botas de esas punteras de acero vale como casi 150 mil. Si uno las consigue ahí a 75, 55, 35. A veces las cambian en la flor y las venden allá frente. Nadie está en la jugada, ¿no? Pues donde venden las botas. Las prestaciones sociales a cargo de las entidades de seguridad social. Ojo, aquí les quiero decir, la obligación siempre es del empleador. Usted no puede sacar pulimbis aquí, no, es suya. Usted consigue un reaseguro. Acuérdense, ustedes podrán delegar funciones, pero nunca podrán delegar responsabilidad. Entonces, ustedes pueden subrogarse esa responsabilidad en unas administradoras de fondos. Y el día que esa administradora de fondos no cumpla, pues tendrá que cumplir usted. El día que usted no lo afilie, pues tendrá que cumplir usted. El día que usted no pague, pues tendrá que cumplir usted. Cuando usted lo afilie, acá es la administradora que le tiene que pagar a su trabajador. Y esta administradora no podrá salir con el cuento que no le va a pagar porque están en mora. No. He tenido muchos casos de pensiones, he tenido muchos casos de discapacidad, he tenido muchos casos donde no es permitido que la EPS le diga que no le paga la incapacidad porque el empleador está en mora. No es permitido que la EPS, y en eso ustedes le tienen que ayudar a sus trabajadores. Y no es permitido que la EPS le diga que no lo atiende en la salud porque está en mora. No, de manera inmediata denúncienle a la super salud. No es permitido que le digan que no le dan la
la pensión de vejez o muerte o de sobreviviente o especial por hijo inválido o especial por madre de familia o de cualquiera de esas que tantos hay, que porque están en mora. Por ahí está la lista de asistencia. Entonces, porque esas son. ¿Y cuáles son esos riesgos que cubren las administradoras? Las que todos nosotros sabemos. Enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional o enfermedad laboral o riesgo laboral, pensión de vejez y muerte, pensión, asignaciones médicas o familiares, atención inicial de urgencias, atención inicial y pues lo que pasó, que esto ya debe salir de aquí, pero que ya viene por ahí la viruela del mono. Entonces hay que seguir teniendo que ya quedamos con esa postura. Esto se llama el bloque de seguridad social integral, que está en 3 fases. Una base que es el riesgo de salud, y en salud te cubre todos los riesgos de salud, incluyendo la maternidad, que la maternidad no es una enfermedad, es un estado normal de desarrollo biológico. Está un riesgo de pensión. Ese riesgo de pensión te tiene para pensión por invalidez, vejez o muerte. Y está otro bloque que se llama la administradora de los riesgos laborales, donde se deriva toda la situación. Entonces, cada uno de estos bloques protege de todos esos riesgos. Si el empleador no tiene afiliado a su trabajadora, estos riesgos lo tiene que asumir de manera directa. Si el empleador no tiene los mecanismos de protección y defensa que le han dicho, tendrá que volverse solidario. Y le dije, y le digo, y le repito, ya esto está yendo más allá y hasta uno podrá ser sujeto de una responsabilidad penal por lesiones personales, una responsabilidad por homicidio culposo o por un homicidio. Yo no soy penalista, yo no tengo ni siquiera código penal, por una cosa que llaman como preterintencional. Es que usted no fue determinante en eso, pero usted sabía que eso podía pasar y no hizo nada. Lo que se paga ahí son auxilios de incapacidad. Y como lo más grande para salir de tantas dudas es que a la gente le meten en la cabeza que es que en el túnel carpiano a usted puede pensionar. Entonces, andando el médico y ponerle la mano ahí torcida y verás que te ganas esa pensión, porque como no nos gusta trabajar, y hay personas especializadas en eso, entonces, y eso es carreta, para que a usted le den una pensión. Por eso, mejor dicho, tiene que llegar allá cuadrapléjico y subir la grada de para atrás para poder que eso. Ahora, usted puede estar incapacitado ya hoy hasta 540 días y mucho más. Hoy los precedentes de las cortes están diciendo, mire, a usted, ¿cuál es su problema? Si a usted le están pagando su incapacidad, siga ahí incapacitado. Usted, EPS, demuestre que el señor está en condiciones de trabajar. Y si usted demuestra que está en condiciones de trabajar, trabaja. Si usted demuestra que no está en capacidad de trabajar, mándeselo a la ARL o mándeselo a pensión y que lo pensionen. Pero no pongan al señor a una problemática. Y es eso, entonces listo. Entonces usted va y entonces ya que viene reubicado, que no viene reubicado, pues ya ese es otro tamaño y ya tenemos que entrar a ver cómo jurídicamente nos sentamos con ese reubicado que a veces se vuelven tan difíciles de manejar. Cuando algunas empresas pagan esas pólizas por lo menos por aparte como de vida. Muy bueno. ¿Sí? Sí, porque es un complemento adicional
a esa protección que Y tiene. por lo menos en el caso tal que le dicen al empleado que le cobran, pues, digamos, un porcentaje de esa póliza, pues para pagar la mensual, ¿tiene algún problema o debe asumir la No. Normalmente los fondos o las empresas dicen, mire, nosotros como empleador, usted quiere tomar una póliza de vida, yo como empleador pago el 70%, ¿usted quiere pagar el 30%? Y entonces listo. Y ya usted escogerá la póliza de seguro, la prepago pero en salud o la prepago en esos otros riesgos. Bueno, en todos esos servicios que hoy hay, ya no se llama prepago sino complementario. Planes complementarios. Sí, pero anteriormente se llamaba prepago, ¿cierto? No, le cambiaron de nombre porque estaba apareciendo un nombre muy feo, entonces le pusieron otra cosa ahí. Bueno, ojo, no nos vamos a meter a este tema en profundidad porque no creo que eso llegue tan lejos, pero el derecho sindical es un derecho constitucional. Y todo el mundo tiene el derecho a asociarse y a fundar sindicatos y tal. ¿Cuál es el problema que muchas veces nos pasa? Y es que nosotros tenemos visto el derecho sindical como ese derecho de la primera línea, como ese derecho a que no quieren hacer nada, y muchas veces podemos cometer un error. Y hay un artículo del Código Penal, que no lo escribí aquí, que es delito la obstrucción sindical. Entonces, usted de pronto se pone a hacer piruetas y resulta que sale tipificándose un delito penal y se enreda. No, si van a asociarse, que se asocien. Si van a derechos, hágale. Eso no ni disminuye el trabajo ni aumenta el trabajo. Pero ese derecho es sagrado. Los conflictos colectivos, pues cuando se están en conflictos colectivos, lo que pasa es que pues hay negociación de pactos colectivos o pliego de peticiones. Bueno, las cajas de compensación familiar, digamos que las cajas de compensación, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Nada. No, profe, bien, muy bien claro todo, profe. Gracias. Las cajas de compensación familiar, digamos que esas cajas de compensación familiar venían funcionando muy bien y siguen funcionando muy bien. Lo que sucede es que hasta antes del año 93, muchos de ustedes no habían nacido, pero habían los riesgos de salud cubiertos por el empleador y en ese caso lo subrogaba con el antiguo Seguro Social, que era la única entidad, y la familia en unos planes complementarios iban a las cajas de compensación familiar, y en las cajas de compensación familiar era que les daban la atención en salud y en odontología, recreación y hasta vivienda. Cuando llega la ley 100 coge todo el sistema de salud, entonces las cajas de compensación familiar quedan sin ese ítem. Entonces muchas se vuelven IPS o EPS y empiezan a funcionar. Entonces, a las cajas de compensación, ¿qué les queda? Les queda el subsidio monetario o el subsidio en especie y una especialidad para capacitar al trabajador a afrontar el desempleo. Pues el subsidio monetario se paga para todos aquellos trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos y se les paga un subsidio monetario y un subsidio en especie. Y ahí viene lo que se genera. Los empleadores hacían normalmente hasta 2012, hacían los aportes para fiscales que llamaban, y era que se hacían un aporte del 2% para el
un seno al 2% para la caja de compensación familiar y el 4 para la caja de compensación y el 3 para bienestar familiar. Y eso era por eso era que veían las cajas de compensación. Llega una reforma tributaria y dice, venga, vamos a quitar los parafiscales o vamos a disminuirlos. Y entonces le vamos a subir el 3% a el impuesto de renta y le vamos a quitar los parafiscales para algunos empleadores. Entonces empiezan a hacer todas esas movilizaciones al cual todavía están. Entonces, algunos empleadores tendrán que hacer esos aportes parafiscales dependiendo de la naturaleza y el sistema tributario, otros no, dependiendo pues cómo varía el sistema. Pero ¿qué nos interesa de las cajas de compensación familiar? Que es un auxilio que le prestan al trabajador para recibir un auxilio monetario o un subsidio monetario y una capacitación al desempleo, y ahí les dan pues algún incentivo cuando están sin empleo. Pero ese incentivo es más desde el punto de vista del desde el punto de vista de la capacitación y la formación que les dan para el desempleo o reubicación en un sistema laboral. Tomémonos un café. Entonces, en esta presentación hay todo lo que es la parte del derecho colectivo, el sindicato, el pliego de peticiones, la convención colectiva, que eso no lo vamos a tocar aquí. Y al final hay una parte de contratación estatal que no lo voy a trabajar porque eso lo van a ver con la profesora Norma, una señora exageradamente práctica y muy puntual. Les recomiendo mucho con ella, mucha concentración, porque ella les va a dejar lo más valioso que pueden ustedes tener, y es cómo inscribirse en el SECOP y cómo participar del SECOP y cómo tener ustedes la inscripción en el SECOP de tal forma que apenas haya algún tipo de inscripción a nivel nacional, de inmediato le manden a usted el rechazo. Y usted se clasifica allí, si usted quiere trabajar mediana, grande o pequeña, en 1, 2 o 3, pero sí es muy bueno la interacción, porque muchas veces con los ejemplos se gana más. Entonces ahí queda toda la presentación, le voy a dar 2 resúmenes. Profe, lo que pasa es que usted es demasiado claro con su información, entonces, pues realmente lo que a veces preguntamos serían cositas muy mínimas, es por eso, no va a pensar que pero es que usted es muy claro. Usted es muy claro y como usted acaba de decirnos, de pronto tenemos un perfil en que algunos tenemos de pronto ya nuestras fundaciones, nuestras corporaciones, nuestras organizaciones de bastante tiempo, pero hay cositas que realmente desconocíamos y con usted ha sido las cosas muy claras. De verdad nos ha gustado muchísimo. Muchas gracias. ¿Quién? Dame tu nombre, por favor. Soy José Raúl Lozano. Gracias, Raúl. Bueno. No, a ver, lo que dice Raúl y ahí estaba Antonio, bueno, la verdad, como les dije cuando empezamos, aquí en este curso hay más contadores que en la empresa de energía, una cantidad de profesionales que muchos han sido mis alumnos y qué bueno volver a encontrarlos. Pero lo que pasa es que el semestre anterior yo creo que era medio chocó en el curso. Quindó, Baudó, Pasto, Guapi, y decía, ¡hola, profe! Hasta por ahí había una de Pasto, pero muy agradable, todos los cursos son muy agradables. Entonces, pero queda abierta cualquier duda que ustedes tengan, no se dejen ahogar, no se vayan a dejar ahogar. La Cámara de Comercio está para eso, a través de la doctora Juliana o a través de los contactos de nosotros. Las próximas sesiones que nos corresponden son, vamos a hacer el módulo de contabilidad y tributario. Yo le doy una partecita de introducción a la parte tributaria, pero una partecita nomás, y la hacemos la próxima semana, el martes,
el martes les voy a enviar a las 5 de la tarde un video de 25 minutos. Un video de 25 minutos donde les voy a transmitir a través de el ministro de Hacienda nuevo lo que es los perfiles de la reforma tributaria. La verdad, yo nunca opino y nunca digo nada de la reforma tributaria, porque las reformas tributarias llegan al Congreso de la República y las vuelven una sangatera que después cuando uno sale de allá, muchas de las cosas que entraron no salen y otras que no entraron sí salen. Pero les voy a enviar ese video como para que ustedes vayan teniendo la visión. Y con esa visión, ¿qué hay que hacer? Planeación. Entonces, si ustedes van a hacer una inversión o ustedes van a hacer un beneficio y con ese panorama de planeación tributaria, de inmediato ustedes pueden entrar a tomar o decisión o a postergarla. Porque nosotros en la clase como tal no vamos a tocar nada de la reforma, porque todavía no existe y lo que nosotros necesitamos es empezarles a mostrar esa parte. En la parte contable, pues ya eso sí es para algunos muy trabajable, algunos lo manejan muy bien, y pues los que no tienen esa experiencia, ir como adaptándose a esa situación. Recordemos que la mayoría de los que están aquí no es que vayan a ir a hacer la declaración de renta, no es que vayan a ir a hacer la contabilidad, no es que van a hacer la nómina, pero sí tienen que tener un enfoque gerencial de qué es lo que va a pasar, porque son ustedes los responsables de cualquier omisión o cualquier acción en exceso que se pueda generar allí. Sobre todo en estas cosas de impuestos que se vuelven a veces tan molestas y tan incómodas para muchas de las personas, porque nosotros acá no tenemos esa cultura de que es que tenemos que pagar el impuesto. Nosotros si estuviéramos en Estados Unidos, en otro país, decimos no, pero aquí lo primero que no es que para qué va a pagar impuestos si lo van a robar. Entonces, como se lo van a robar entre comillas, entonces yo me autorizo para hacer exactamente lo mismo. Bueno, les voy a dar este cuadrito que es un resumen de lo que hemos venido diciendo ahora, los aportes a salud, los aportes a pensión, los aportes a ARL, el aporte promedio para los cálculos de cesantía. ¿Con qué fin? Con que usted sepa que cuando usted contrata una persona con el salario mínimo y le va a trabajar tiempo completo, usted no puede hablar de 1 millón de pesos, sino que usted de inmediato tiene que hablar más o menos de 1.450.000, 1.500.000, que es lo que realmente le va a costar a un trabajador. Y cuando usted va a hacer un cálculo o una proyección financiera, no vaya a dejar por fuera ese factor prestacional, que es el que muchas veces se les olvida hacer dentro de un flujo, y por eso es que empezamos a ver vaivenes. Me decían estos días un señor, ahora, un ebanista, un microempresario ebanista, hizo una cotización y la hizo en octubre del año pasado. Y la hora se le retrasó hasta julio de este año. Y la hora se le retrasó porque era una carpintería de madera que tenía que hacer, porque la construcción se retrasó, bueno, por toda la serie de cosas. Cuando la vino a hacer, los costos se le habían subido más de un 30%. Y el señor se aguantó el varillazo y se le olvidó que en todos los contratos va implícito el control, eso se llama el equilibrio económico. En todos los contratos va implícito el equilibrio económico. Y usted puede en un momento dado tener y solicitar el equilibrio económico si se le han presentado situaciones extraordinarias que se le generaron. Acuérdense que yo les dije allá adelante, cuando estábamos viendo la teoría de la revisión de los contratos, que cuando sobrevengan causas de fuerza mayor o caso fortuito podrán suceder. Y ahí les dije, ojo, puede ser también en el contrato de arrendamiento, puede ser en el contrato tal. Y entonces, si en un contrato se rompe el equilibrio económico, pues usted tendrá que volverse a sentar con la parte para efectos de llevar a un común acuerdo.
eso está pasando ahorita con las obras, ¿no? Con todas. Ya sobre planos casi que me están vendiendo. Están esperando que se nivele porque es imposible y en todo lado así. Los alimentos, la construcción, todo. Entonces, hay que tener en cuenta. Y en este otro segundo plano, pues estamos viendo la misma situación para efectos de lo que se aporta por salud, de acuerdo en los promedios que nosotros tenemos. Era lo que yo les decía muchas veces, si yo en esto me vuelvo a veces cansón, o me vuelvo hago chistes malos o chistes muy pesados, yo en clases normalmente pongo chistes muy aburridores y muy feos, pero es buscando que al alumno no se le olvide lo que yo le digo. Entonces a veces hago chistes flojos, pero es con ese pensamiento. Mire, yo les digo a ustedes, por ejemplo, un riesgo, 85,000 pesos mensuales. Y con 85,000 pesos, usted no paga la carrera de un taxi a Cali para llevar a una persona en una emergencia. O los riesgos que esto le puede caer. Sí, a veces es muy duro y no hay ni siquiera los 85,000 pesos para cubrir un riesgo de esos. Pero ¿cuánto vale la inestabilidad y la presión de esa situación? Ahora, yo hasta me atrevería a decirle, apídelo. Y si no tienen plata con qué pagar, pues no pague, que después va a solucionar, pero no lo vaya a dejar por fuera. Sobre todo cuando hay actividades de tanto riesgo. Entonces, esas situaciones son las que van muy ligadas. Claro, todo es plata, pero usted para eso tiene que hacer un estudio de costos y mercado. Y si la empresa o la actividad no le da un punto de equilibrio, tiene que reevaluar, tiene que reinventarse y tomar una muy buena decisión a tiempo. Tenía incluso pelo, muy recién salido de la universidad, de abogado, 96. Y una persona me llamó y me dijo, vea, Harold, tengo esta problemática. Y me puse y analicé la situación y le dije, cierre esto. Yo no había visto una persona más brava en ese momento. Y cierre esto. Que esto lo va a llevar a una situación muy complicada. Se enojó muchísimo. Él me estaba preguntando y yo le estaba dando mi consejo. En ese momento, año 1997, debía 70 millones de pesos y tenía unas deudas de 70 millones de pesos y tenía muy poca mercancía. La mercancía que tenía no le rotaba. Y yo le dije, cierre. Y el señor se puso tan bravo que yo dije, usted, hombre, me va a tirar aquí. Y dije, bueno, no, eso es lo que yo pienso, hasta luego. Y entonces me dijo, no, y él me dijo, no, pero él tenía también toda su razón. Porque no, pero es que esta es toda mi vida. Esto, ¿cuánto vale el goodwill? ¿Cuánto vale el know-how? Y yo le decía, ¿cuánto valen las calzas? y listo. ¿Y cuánto puede vender el goodwill de esto? ¿Y quién te lo va a comprar? Listo, yo me fui. A los 2 años me llamó. 98, 99. Y contame. Todavía más o menos como esa figurita, yo vendía crédito y yo vendía a contado. ¿Se acuerdan ese cuadrito que era por ahí? Contame. Y dijo, no. ¿Qué opinas vos? Y lo mismo que te dije hace 2 años. No, pero es que ahora estoy complicado. Debía 210 millones. 210 millones de pesos. Tenía 3 procesos ejecutivos. Y yo le dije, la situación ahora sí está complicada. Lo tenía embargado la DIAN.
no había presentado unas declaraciones de ventas ni renta. Y yo le dije, ¿ahora qué pensás? No, que va a tener que cerrar. Pero ahí no termina el cuento. Ahí no termina el cuento. Sin embargo, le logramos colaborar en esa parte. Se arregló lo de Darían. Lo de los procesos ejecutivos, digamos, se atendieron. Se logró la prescripción de algunas de esas obligaciones bancarias. Pero eso se arregló. Conclusión, se arregló. Se le salvó el patrimonio. Pero no salvó la salud. Le dio Parkinson, le dio el sistema nervioso, sí acabó. Hasta el punto que ya hoy no nos acompaña. Se murió. ¿Por qué murió? Por cuidar un goodwill, por cuidar un know-how, por cuidar una prima que realmente no existe. Entonces, la planeación administrativa es muy valiosa. La planeación, entonces a veces nosotros nos descuidamos de esa parte y nos entregamos mucho y no somos objetivos o no consultamos más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por supuesto que todo el mundo es un mundo distinto y pues nosotros creemos que las cosas van a mejorar, nosotros creemos que todas las cosas están pensando para bien, pero hay momentos donde hay que tomar decisiones y esas decisiones son drásticas y eso es como dice la Biblia, para los que leen la Biblia, o los que van a misa, o los que van donde el cura, o los que van en cualquier lado. Si un dedo no te sirve, móchate. Si un ojo no te sirve, sácate. No literal, no literal, no literal, no literal, no literal, pero eso es lo que dice la palabra en el sentido que tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar. O no han ido a la prédica, o el único que va a misa soy yo. ¿Sí? ¿Listo? Y sí, eso. Bueno, les agradezco mucho. Pues, hoy termino mi módulo, el jueves vengo de invitado y cualquier cosa, la cámara está de puerta abierta por ustedes. Gracias. La lista y la encuesta, muy amable, muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales, muy amables. Profe, a usted Muchas muchas gracias profe. por su excelente información, profe. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias, muy formal.